hasta en las democracias más puras, como los Estados Unidos y Suiza, una minoría privilegiada detenta el poder contra la mayoría esclavizada. Así comienza hoy Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos. Más allá de nuestras creencias personales, más allá de la realidad, hay una verdad indiscutible y es que grandes líderes mundiales de todas las épocas han tenido contacto con el esoterismo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Esto es lo que veremos hoy en Humo y Espejos. ¿Cómo estás, Marcelo? Contame por qué elegiste este tema para tratar hoy. No fue una decisión fácil, voy a reconocerte, porque es una línea fina, delicada, donde uno puede hacer un análisis serio desde el punto de vista político y donde uno puede caer en un programa que sería relativizado precisamente desde ese contenido. Yo creo que hay una cosa que sí es indiscutible, es que nosotros vivimos en una sociedad donde hay grupos organizados que se los denomina habitualmente como sociedades secretas. Esta gente tiene poder, es incontrastable. Y vimos, por ejemplo, que uno de los más conocidos es el grupo Bilderberg. Se juntan 300 de las personas más poderosas del mundo en un fin de semana, en una localidad apartada en alguna parte del mundo, alejados de la prensa, cercando el lugar. Esta gente no pierde el tiempo. ¿Para qué se reúne? Algo hay. Bueno, vamos a tratar en este programa de ver si podemos un poco acercarnos a este mundo. Y nuestra invitada es la doctora Alejandra Juárez. Ella es terapeuta holística y abogada con especialización en Derecho Administrativo, conferencista, presidenta de la ONG Semillas de Conciencia, maestra en registros akáshicos y ha dictado talleres de formación de lectores, tanto en Argentina como en México. Hoy la invitamos especialmente para que nos ayude a entender un poco este fenómeno. Alejandra, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Un poco complejo leer todo tu currículum, pero también nos da una idea del programa que nos espera, ¿no? Vamos a arrancar, Alejandra, yo te voy a arrancar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el esoterismo y la religión? Bueno, es una gran diferencia. La religión es más bien todo lo que nosotros hacemos que es nuestra religión de religare, la relación con Dios. Pero parece que esa relación con Dios tiene que pasar por determinadas personas, ¿sí? En cambio, el esoterismo es todo lo oculto que existe de las religiones, ¿sí? Por eso estamos haciendo este programa para empezar a ahondar un poco en todo eso oculto que en general no está al alcance de todos, pero que percibimos que existe. Bien, veamos qué nos depara el programa de hoy entonces. Y nos acompaña también nuestro columnista, Damián Jakubowicz, que es especialista en geoestrategia y defensa, pero hoy va a estar con nosotros en el piso para acompañarnos el tema. Damián, ¿cómo estás? Un tema interesante nos ha tocado, ¿eh? Qué programón está bueno porque esto lo charlábamos todos juntos y es verdad lo que decía Marcelo, es un tema difícil de tomar porque a veces como se sale de lo académico, entonces a veces está como relativizado y todas esas cosas y es como una caída del Edén de la academia cuando uno toca esos temas, pero a la vez se da la paradoja de lo que decía Marcelo, de que todo el mundo está de acuerdo en que pequeños grupos de poder
manejan el mundo o tienen gran influencia en el mundo, y casi todo el mundo está de acuerdo a la hora de coincidir que todos esos grandes grupos de poder tienen alguna relación X con el esoterismo. Entonces, si estamos de acuerdo en una mitad, ¿por qué no vale la pena interrogarse, al menos en la otra? Yo creo que el objetivo es no convencer a nadie, sino generar la curiosidad, porque ahora en esta era de Internet después la información está a disposición de todos. Muy bien, entonces los llevamos a ver la primera parte del informe sobre sociedades secretas que les preparamos para ustedes. Cuando hablamos de las sociedades secretas, la primera palabra que nos viene a la mente es la masonería. Una fuerza con la influencia suficiente para dirigir desde las sombras los destinos de la humanidad. Esto desde tiempos remotos. La tradición afirma que en sus comienzos la masonería se inició en Egipto, entre los maestros y arquitectos que dirigían la construcción de las grandes pirámides. Otros ubican sus orígenes en Israel, en la época de la construcción del Templo de Salomón. El de la masonería es un tema polémico del que se ha dicho de todo y no siempre con argumentos sólidos. Se sabe que los masones influyeron decisivamente en la Revolución Francesa y en la independencia de las Américas, que muchos dirigentes de todo el mundo fueron masones, incluidos 16 presidentes de los Estados Unidos y varios dirigentes de la República Argentina. Una lista selecta de masones ilustres incluye nombres como los de Simón Bolívar y José de San Martín, filósofos y escritores como Goethe, Voltaire, Oscar Wilde, Tolstoy, músicos como Mozart, Schubert, Puccini, Louis Armstrong, militares y estadistas como Giuseppe Garibaldi, Winston Churchill, Salvador Allende, científicos como Alexander Fleming y los fundadores de las firmas automovilísticas Ford, Citroën, Chrysler, etc. De esta manera, podemos deducir que la injerencia de la masonería en la historia tiene más que ver con una relación secreta con la política y las conspiraciones que con una simple búsqueda de la verdad suprema místico-espiritual. El primer indicio correcto de la existencia de la masonería aparece en el siglo XIII, cuando un grupo de albaniles, deseosos de emanciparse de la tutela de los frailes benedictinos, constituyen un poderoso gremio en el rubro de la construcción. Dicha asociación pretendía, entre otras cosas, conservar los secretos y las técnicas del estilo gótico, especialmente lo que respecta a la construcción de las catedrales. Para tal fin, instituyeron 3 grados: aprendiz, compañero y maestro, implementando ceremonias de iniciación y de fidelidad. Ya para el siglo XVIII, la composición de la fraternidad había cambiado por completo. Los miembros dedicados a la construcción habían pasado a ser minoría y los intelectuales habían asumido el control de la organización basándose en principios del agnosticismo, judaísmo, maniqueísmo, popularizando los símbolos de la escuadra y el compás y practicando a la vez la alquimia y la teosofía. En 1717 se fusionaron las 4 logias de la fraternidad con la Sociedad de Alquimistas Rosacrucianos. Al conjunto se le llamó Gran Logia de Inglaterra y se adoptó el nombre de Francmasonería, de France, que quiere decir libre. En 1786, Federico de Prusia reorganizó las órdenes masónicas, reunificándolas y reglamentando su funcionamiento, su liturgia, así como la estructura de sus grados. Desde esas fechas, la fraternidad, dividida en diversos ritos como el escocés, el yorquino, el francés, el egipcio, el templario y el nacional mexicano, se ha extendido por los 5 continentes y se encuentra actualmente presente en más de 200 países, agrupando en sus filas a varias decenas de millones de masones. La mayoría de los masones del mundo no progresan más allá de los primeros 3 grados de iniciación. Los hombres que van a su logia local en su ciudad no tienen ni la más remota idea de los planes geopolíticos de su organización. Debido a esto, numerosos especialistas en el tema comparan a la masonería como una enorme pirámide de manipulación.
Antes de meternos específicamente en los temas como eres de la masonería, me gustaría, Damián, que me cuentes cuál es la relación real entre el poder político y este tipo de organizaciones secretas, y no solo organizaciones secretas, sino del esoterismo en líneas generales. Es muy conocido el papel que jugó Reagan en su momento, hoy se habla de Hillary Clinton, también tiene una relación muy estrecha con esto, Nixon. ¿Por qué se juntan estas dos cosas que parecerían ser diferentes entre sí? Sí, yo agregaría así como para ejemplificar que la gente que tiene la dicha de poder acceder a un billete de $1, sí, que se fijen ahí al dorso el símbolo que hay de la pirámide con el ojito, sí, y que dice Nuevo Orden Mundial, ¿no? Está como en uno de los billetes más difundidos en el planeta, ya tenemos ahí la simbología de todo lo que es. ¿Y eso no es una casualidad? Y si uno dice que el dinero maneja el mundo y que el billete más difundido del planeta, en el dorso, nosotros tenemos ahora delfines, ballenas, próceres, sí, ellos tienen ahí la pirámide, y cerca del Capitolio también está el mismo símbolo que está en el dólar, está ahí cerca del Capitolio, está inscrito en el piso. Y yo creo que otra pregunta que nos podemos hacer, porque el tema de la masonería y la relación con el esoterismo y el poder, eso viene desde muy antaño, desde la época misma, si uno se remonta al viejo Egipto, donde los sacerdotes, ¿sí?, que estaban muy unidos al faraón, eran como una casta. En algunos casos se dice que hasta los sacerdotes decidían, como el caso de Akenatón, que fueron los propios sacerdotes que lo pusieron en el poder. Entonces, esta relación entre el esoterismo y el poder siempre existió. Y la pregunta que yo me hago, siempre es el tema de, por ejemplo, uno siempre ve que el movimiento sionista, ¿sí?, que es una parte, y esto es importante no meter a todo el pueblo hebreo o judío dentro de los sionistas, es una parte del sionismo, y dentro del sionismo, la élite dentro del sionismo, como Rockefeller, los Rothschild, etcétera, están metidos en todos los círculos de poder. ¿Cómo hacen para llegar y para figurar siempre los sionistas, o gran parte de los sionistas, dentro de los círculos de poder? Y ahí uno puede ir a, digamos, la leyenda esotérica que deviene de esto, que es que cuando Moisés sube al monte Sinai, lo que recibe, ¿sí?, las famosas tablas, lo que recibe es un algoritmo con el cual controla y pasa a poder controlar la realidad. Y ese algoritmo dicen que se fue transmitiendo de generación en generación, y por eso el sionismo adquirió tanto poder. Después ahora, pero el sionismo también tiene una raíz que ni siquiera es religiosa. El sionismo tiene una raíz que no es religiosa. El sí, origen, recién cuando vimos el informe, el origen de donde viene toda la historia de la masonería es justamente, pero está relacionado con la religión, porque justamente cuando construyeron las catedrales en Francia, sobre todo los albañiles, que empezaron como en un movimiento que tenía que ver con el sindicalismo, con agremiarse, con ser especialistas. Por eso tenemos el compás, la regla y todos estos símbolos que tiene la masonería, vienen de ese origen, de esa antigüedad, de empezar a agremiarse como albañiles y como tener los secretos de la construcción y de la arquitectura de las catedrales. De ahí viene como el paralelismo, hacer un paralelismo con el arquitecto del mundo, que vos hace un rato estuvimos conversando, y decís que está relacionado con Lucifer o Satanás. Claro, porque hay varias versiones. Uno se lo presenta como Dios, pero hay otros que te dicen, no, si uno llega a determinados grados de la masonería, descubre otro mundo, y donde Lucifer, como portador de la sabiduría, sería el gran arquitecto. Es terrible este programa. Digo que estoy callada porque tengo la piel de gallina, porque es muy raro, porque uno siempre ha hablado del esoterismo y de alguna manera u otra siempre lo ha asociado al poder político, lógicamente, pero como algo ajeno. Pero hablarlo así, tan crudamente, y escuchar esta relación realmente es impactante. Bueno, otros que han jugado mucho con eso ha sido el nazismo.
Bueno, eso lo vamos a tener que dejar para la segunda parte porque Sí. tenemos que ir a un pequeñísimo corte. Me parece que va a pasar volando el programa hoy y ya volvemos. Así que no se vaya, enseguida volvemos.